que alguien quiere tu puesto en el trabajo? ¿Tú has sentido que algún jefe ha querido desplazarte para poner un amigo? ¿Que alguien ha sentido envidia por cómo tú te desarrollas en el trabajo? Y estoy hablando de lo secular para que me puedan entender en principio, pero eso se da también en el plano ministerial. Y yo declaro que en esta casa no hay de eso, en el nombre de Jesús. Pero aun cuando alguien distorsiona una palabra que tú dices, aún ahí Dios te protege. El enemigo es experto en torcer palabras que tú dices, acciones que tú tienes, actitudes que tú tienes, y la lleva negativamente. Y eso se convierte en algo para tratar de destruirte. Pero el Señor también ahí nos protege. ¿Cuántos lo creen? Entonces, como Dios nos protege a nosotros, es una manera que nosotros nos impresionamos, no nos sorprende, porque nunca nos sorprende el poder de Dios, ¿verdad? Nunca nos sorprende la maravillosa protección que Dios tiene con nosotros, pero hay un momento que nos impresiona. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos. ¿Por qué Dios nos protege? Porque usted y yo, cuando nos sentimos autosuficientes, que entendemos que podemos tener protección, usted y yo y el pueblo, el mundo decide tener seguridad privada, ¿verdad? Cuando usted se monta en su carro, lo primero que usted hace es que pone el seguro, ¿verdad? Porque hemos visto muchos atracos porque la gente deja el seguro quitado. En otras ocasiones tú andas con el cristal encima porque has visto cómo gente han entrado la mano a través del cristal y te han robado la cartera. Entonces tú tienes medidas humanas de protección, pero también en las casas. Anhelamos volver al tiempo en que en nuestra casa no tengamos que tener reja por dentro y reja por fuera, ¿verdad? Porque por más que la decoren, son rejas. Nosotros le buscamos cositas y la pintamos, pero son rejas. Y ese es un tipo de protección que nosotros tenemos. La que Dios nos da la sabiduría y nos da la capacidad de tener. Pero hay una protección que tú y yo no sabemos administrar, que es la de lo invisible, que es la protección de lo que el enemigo en los aires trama contra ti y contra mí. Y que no es solamente invisible, sino que en muchas ocasiones usa personas. Le ministra a alguien contra ti en el trabajo, comienza a enseñarle que por qué tú llegas tan a tiempo al trabajo, que por qué tú te adelantas y llegas 15 minutos antes al trabajo, si tú tienes que llegar a las 8. Pero es un estilo, es una forma de tú sentirte que llegaste cómodo, que llegaste sin presión. Pero el que llega a las 8:15, a las 8:30, a las 8:20, comienza a sentir que tú le estás haciendo un daño. Tú siendo responsable y cumpliendo, y eso genera un tipo de reacción contra tu persona, que tú no te das cuenta porque tú estás haciendo lo correcto. Pero el enemigo comienza a ministrar el que no está andando correctamente para que diga, pero ese quiere privar en más papita que el papa. ¿No? Eso dicen. Lo mismo que en la iglesia, cuando tú peleas por tu vida espiritual y tratas de tener reverencia y cosas, ese es más santo que todo. No es eso. Lo que pasa es que tú quieres en tu vida tratar de agradar a Dios, ¿verdad que sí? Pero si nosotros tratamos de agradar a los humanos que fallan a cada rato, no vamos a tratar de hacer un esfuerzo y agradar al Señor que nunca nos ha fallado. Amén. Vamos a hablar hoy de la historia de dos hombres. Y yo quiero que estemos en el libro de Hechos 28, del 1 al 6. Si te puede poner sobre tus pies, por favor, puedes hacerlo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Cuando ellos dicen justicia, era un tipo de Dios que ellos tenían, Dios con D chiquita, el Dios de justicia. Dice, no deja vivir. Cuando habla de justicia, ahí habla de justicia de ese Dios que ellos adoraban en ese tiempo. Seguimos en el 5, dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Y yo quiero que hagamos énfasis en esta parte B de este versículo 6. Dice, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Pueden sentarte, iglesia. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Explícala tú, Señor, y abre nuestro entendimiento. Miren, ustedes vieron cómo ese grupo de la isla de Malta cambió tan rápidamente de opinión en 2 eventos. En principio recibieron a Pablo y a todos los que venían con él con solidaridad, protección. Dijeron, estas personas vienen mojadas, vienen del mar y aquí está haciendo frío y está además lloviendo. Vamos a esperarlo vamos a hacerle una fogata para que se puedan calentar, ¿verdad? Tuvieron una reacción de solidaridad. Pablo lo destaca aquí al principio. Dice, no con poca solidaridad, sino mucha. Porque inmediatamente supieron que iban esa gente a descender allí, a bajar de allí de la barca. Prepararon un espacio para ellos. Pero hay algo. Pablo venía de un proceso, como yo digo, de tribunal en tribunal, como decimos los abogados, porque suenan tipos de tribunales. Pablo tuvo que defenderse en varias instancias de poder. Se tuvo que defender y hacer su propia defensa ante el pueblo. Tuvo que hacer su propia defensa ante el concilio. Tuvo que hacer su propia defensa ante el gobernador Félix y otros funcionarios que allí estaban, y no conforme con eso, lo enviaron a Roma para que se tuviera que defender, porque él dijo, no, espérate, dígame cuál es la máxima instancia que hay ante el César. Pero a Pablo lo enviaron hacia Roma, no de paseo. Él no iba en un ferry, en un crucero. Pablo iba en calidad de preso. Amén. Sin embargo, cuando Pablo salió, que salieron en la embarcación, hubo primero una tempestad. Y si lo pueden leer, eso lo van a encontrar en el capítulo 27. Pablo vivió y vio una tempestad. En el versículo 23 y 24. Vamos a leerlo. Dice, pues esta noche ha estado conmigo el ángel. Dios lo libró. Quiero solamente hablar de que lo libró, porque comienza en el 13 diciendo que comenzó a soplar una fuerte brisa y parecía que podían continuar el viaje, pero fue una tempestad que se levantó. Pero ¿cómo Dios lo libró? Dice el 23, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy siervo, de quien soy y a quien voy, que soy su siervo. Dice el 24, y me ha dicho, ¿qué le dijo el ángel? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. No solamente Dios salvó a Pablo en esa tempestad, sino a todos. Ellos se estaban desesperando y comenzaron a querer lanzar todo para salvarse. Pero Dios dijo, no, todos se van a salvar. No solamente Pablo, y todos fueron salvos. Es decir, lo salvaron de la muerte en ese momento. Pablo venía
de varias dificultades. Dios lo libró de la muerte durante este viaje que no era de placer, ¿verdad? Y Dios guardó su vida porque como quiera naufragaron. Y eso está en el capítulo 27, en el 42. Dice así, 27:42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Ya llegó el momento del naufragio. Ellos dijeron, si se nos escapa uno de estos tipos que llevamos aquí, que parece que eran altos delincuentes y peligrosos, nosotros vamos a tener problemas. Vamos a matarlo porque para que se escapen lo matamos. Se vieron que fue la decisión que tomaron, ¿verdad? Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, había alguien ahí, Dios levantó a alguien ahí para librarlo también de la muerte. Les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a la tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. ¿Cuál fue la primera decisión de esos soldados que iban ahí? Hay que matarlo a todos. Porque si llega la información allá de que a nosotros se nos escaparon todos estos delincuentes, nosotros somos los que vamos a tener problemas. Pero Dios levantó a alguien ahí, que fue el centurión, al que Dios usó y dijo, no, vamos a ponerlos a nadar y que sigan en calidad de presos bajo su supervisión. Pero ¿cuál era la intención de ese centurión? Salvar la vida de Pablo. Tercero, fíjense en esta travesía, ¿cuántas veces Pablo estuvo en peligro? Primero, en la tempestad en el mar, luego en el naufragio, y tercero, cuando la víbora se le prendió de la mano. ¿Ustedes saben lo que es una víbora? Es un tipo de serpiente venenoso que inmediatamente te muerde porque tiene dos colmillos que son como huecos, que no tiene que hacer ningún esfuerzo, que cuando se prendió inocula un veneno que mata a la gente. Y dice aquí, en lo que acabamos de leer, que los aldeanos estaban esperando que Pablo comenzara a hincharse cuando vieron que esa víbora. Y por eso es que ellos dicen, porque ellos sabían la travesía que traía, ellos dicen, pero este tipo se salvó del mar y del naufragio. Y como quiera viene esta serpiente y se prende de él. No, este tipo es malo. ¿Se dieron cuenta cómo cambiaron de opinión? Eso pasa en este tiempo. Las personas tienen la tendencia de reconocerte cuando tú tienes y estás en una buena posición. Y cuando tú te destacas, la gente tiende a alabarte. Tiende a dar reconocimiento mientras tú estás bien. Mientras tú estás en alto. Tiende la gente a reconocerte, pero no te atrevas a deslizarte. No te atrevas a cometer el más mínimo error porque te crucifican. Vienen reconociendo ellos que este hombre, Pablo, había sido librado en varias ocasiones y dijo, este hombre, vamos a ayudarlo y vamos a encender una fogata y ayudar a toda esta gente. Pero cuando se le prendió la serpiente, dijeron, este tipo se salvó de la tempestad y del naufragio. De verdad la justicia aquí lo está agarrando. Pero ellos se referían a la justicia de un Dios, no la justicia humana, ¿verdad que sí? Esa gente no conocía la vida de Pablo como en este tiempo no conoce tu vida. No conocían la raíz de donde Pablo venía, lo que Pablo había vivido. No conocían el testimonio de Pablo, que es un testimonio poderoso que el mismo Pablo lo cuenta no en una sola ocasión. Lo cuenta en varias ocasiones, reconociendo lo que él era antes del llamado que Jesús le hizo. Ellos solamente reaccionaron a circunstancias que tenían en su vista. Eso pasa en este tiempo. La gente solo reacciona en la circunstancia que tú tienes en el momento. No hay una consistencia de seguir identificando y reconociendo el valor que tú tienes, sino que igual que decretaron los aldeanos allá, en este tiempo, si te equivocaste, la gente decreta que es destrucción que viene para tu vida. Está aquí la iglesia. Pasa en estos tiempos. La gente sin conocer de ti
hace juicio de valores. No profundiza contigo. Muchas veces solamente se lleva de tu apariencia. Quizás te ven muy elegantemente vestido y dicen, ese no es espiritual. O quizás te ven, qué sé yo, con algo puesto en tu cara, tratando de verte elegante. Porque Dios no nos manda a andar descuidados. No, ya te quitan, ya no eres espiritual. En algunas iglesias, si usas pantalones, ya te va para el infierno. Wow. Eso no es lo que Dios dice de nosotros. Y hay de ti, si caminando en el mundo en algún tiempo te hiciste algún tatuajito en tu cuerpo. No te dan oportunidad. Te desecha la gente. Inmediatamente ve que tú tienes alguna dificultad, porque la gente solo valora lo que tiene frente a sus ojos. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense cómo esa gente cambió tan rápidamente en 2 eventos que pasaron en esos 6 versículos que acabamos de leer, cuando hubo ya el naufragio, que ellos nadaron y llegaron a la isla, que cuando se desmontaron y ya comenzaron a caminar, identificaron que la isla se llamaba Malta. Ellos no sabían que ya iban a llegar a esa isla. Dios lo llevó allí para guardar la vida de Pablo y con Pablo la vida de todos ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Los seres humanos, nosotros, vivimos mirando solo lo que acontece en la persona en el momento. Pero qué bueno que nuestras vidas no estén en las manos de la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque cuando la gente cambia de opinión, en un momento te sube, en otro momento te destrona. En un momento dice que tú tienes cualidades y que tú tienes condiciones, y en otro momento dice que no sirves para nada. Cuando Pablo había pasado por esos procesos de amenazas de muerte, muchos creían que Pablo iba a perecer. En este tiempo, muchas personas te ven pasando por un proceso y comienzan a hacer un esquema de por qué tú estás pasando por ese proceso. Piensan que es un castigo divino, es lo primero. No puedes perder el trabajo porque Dios te está castigando. No te puedes enfermar porque Dios te está castigando. No puedes tener una dificultad en la familia o matrimonial o con tus hijos porque Dios te está castigando. Pero esos son juicios superficiales que necesariamente no tienen que ver con la vida tuya. Probablemente Dios te está permitiendo ese proceso para llevarte a un estado mayor. ¿Cuántos lo creen? Y la gente no sabe que en nuestra vida, y dilo y reconócelo tú, porque yo digo que en mi vida no va a pasar nada que Dios no tenga dentro de su propósito para bendecirme. ¿Cuántos lo creen? Dios no va a permitir que en mi vida pase absolutamente nada que no sea para bien. Tú como pueblo y como iglesia tienes que declararlo y decir, no, espérate, yo le sirvo a un Dios vivo y yo estoy caminando correctamente. Si Dios quiere que yo salga de ese trabajo es porque me tiene algo mejor. Si Dios quiere moverme de posición es porque viene una eventualidad sobre esa posición y Dios sabe que me va a afectar. Y aunque yo comience a quejarme, Señor, yo merecía lo mejor, yo merecía que me mandaran para no sé, fulano sitio porque yo soy fulano. No, iglesia, hay que detenerse y decir que se haga tu voluntad, Señor, porque lo que tú tienes para mí siempre será mejor que lo que yo tengo planificado. Dios siempre tiene buenos planes para tu vida, ¿cuánto lo creen? Y probablemente en esos planes tiene establecido un proceso, esa parte no me van a decir amén. Pero de esos buenos planes que Dios tiene contigo, probablemente en el paréntesis haya un proceso. Porque Dios necesita saber cuán preparado tú estás para el otro estado donde te va a llevar, que es mayor, que es mejor, que es de grande bendición. Hay personas que cuando Dios la pone en alto se vuelven locas. Y el Señor no nos quiere perder, por eso muchas cosas no nos las da. Y nosotros decimos, wow, tengo tantas maestrías, tengo tantas especialidades, no hay nadie que maneje más el tema que yo. Y Dios viene y pone a una gente quizá con menos bríos que yo. Porque si Dios me pone ahí, Él dice, la pierdo.
porque se va a volver loca. Dios conoce tu corazón y el mío. Y Dios sabe cuán humildes somos cuando estamos abajo. Pero también Él sabe cuán soberbios somos cuando estamos arriba. Y dice la palabra de Dios que Dios al humilde atiende. Está cercano al humilde, lo protege, pero dice que al altivo lo mira de lejos. Bendito sea el nombre de Jesús. Es muy fácil para muchos juzgarte, iglesia. Es muy fácil hacer juicio de valores sobre ti, sobre tu vida, sobre decisiones que has tomado. Amén. Te juzgan y muchos se sientan y esperan ver tu destrucción. Sí, se da en todos los lugares, mis hermanos. Dicen, no, porque es que necesita ser castigado. Pero quieren que Dios nos castigue con mano dura. Porque entienden a su modo de ver que mi falla, no, eso no tiene perdón. Y si Dios lo perdona, tiene que darle duro primero. Wow, porque pensamos nunca poniéndonos en los pies del otro. Ni metiendo los pies en el calzado del otro a ver cuánto le aprietan. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando te sientas y piensas, wow, fulano de tal ya no merece una nueva oportunidad. ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién nos da ese derecho de decir que esa persona ya no tiene más oportunidades en su vida? Porque muchas las veces que ha caído, pero que dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Entonces, Dios es Dios. Y Dios es quien tiene sobre nosotros un cuidado especial. Por eso hablamos de la impresionante protección de Dios hacia nuestras vidas. Que aunque otros declaren maldición sobre tu vida, no llegará maldición. Que aunque otros declaren muerte sobre tu vida, tú no vas a morir. Que aunque otros te declaran que vas a vivir arrastrándote, Dios dice que te va a poner en alto. Porque según ellos, tú no mereces una oportunidad. Según ellos, tú mereces morir. Pero según Dios, tú mereces ser levantado y tú mereces recibir una nueva oportunidad. ¿Por qué hablamos de esa historia? Para que ustedes vean qué rápidamente cambió esa comunidad de opinión con respecto a Pablo. Y eso mismo pasa con nosotros en este tiempo. Pero el rey David, señores, que fue, y así lo decretó el Señor, que no había habido ni iba a haber, ni en el presente ni en el futuro, un rey como David. Y se ha cumplido. Dijo, no va a haber nadie más grande que tú. David sigue siendo el rey por excelencia del pueblo de Israel. Ellos todavía respetan, honran a David y a su descendencia porque fue un rey que hizo grandes proezas, pero que tuvo a Dios de su lado y por eso fue un hombre victorioso. Pero David cometió errores, como nosotros cometemos errores en este tiempo. David pecó, como usted y yo pecamos en este tiempo. Yo quiero hacer un paréntesis. No quiere decir que nuestra condición humana debe ser de continuo al pecado, iglesia, ¿lo entiende? Sino que si nosotros en un momento de debilidad, como seres humanos que somos, fallamos, tenemos perdón y tenemos una nueva oportunidad. ¿Qué nos enseña Dios a nosotros? Que el gran amor que Él tiene por nosotros es un amor que sobrepasa todo entendimiento y todo lo que usted y yo podamos creer, hasta donde llegue el límite del amor de Dios hasta una persona. Usted lo está pensando con su mente finita y natural, pero en lo sobrenatural es que nosotros podemos entender por qué Dios cuida y protege a una gente por más que haya caído. Amén. Vamos a irnos a 2 de Crónicas 24:14. ¿Qué dice? Y fíjense que hablábamos que los habitantes de Malta fueron muy ligeros al juzgar a Pablo. Ellos creían que Pablo era el verdadero delincuente. Dios no le permitió durar mucho con ese pensamiento. Fíjense que dice en los versículos 5 y 6 por ahí, que ellos estaban esperando
que Pablo se hinchara y se muriera. Porque parece que por ahí no había antídoto, ni había nada. Y parece que cada vez que una víbora de esa mordía a alguien, moría. Pero con Pablo se dio la diferencia. No dice que Pablo se sacudió su mano, que se exprimió la cosa, que se hizo una herida, que se puso una hojita de anamú. No. Dice que Pablo sacudió su mano, la serpiente volvió a donde iba, al fuego, y Pablo quedó intacto. Eso fue un milagro de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería mostrarle primero a Pablo que él estaba con él. Primero, no se cambian tu destino porque nadie diga. Dios cumple cada propósito y cada cosa que ha designado en ti, no importa por lo que estés pasando en este momento. Pero ¿por qué David dijo? Quería David, le decía a Dios, yo quiero mejor ser juzgado por ti y no por el hombre. Eso fue un riesgo, porque ustedes saben que Dios es justo. Pero David, ¿por qué dijo David eso? Vamos a 2 Samuel 24:14. Dice, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Fíjense, estaba pasando por un momento de dificultad, ¿oyeron? Dice, pero es preferible caer ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. Es que somos duros juzgando. Ustedes no se dan cuenta que existe la pena de muerte ahora en algunos estados. No hay el perdón. Y usted mismo ha dicho, sí, y no lo van a matar a ese. Sí, usted mismo dice, porque en tal estado, en Nueva York, creo que en una parte hay pena de muerte. Y cuando usted escucha decir que mató tantas personas, que violó tantas niñas y todo eso, usted como cristiano, y no me diga que no. Y en ese estado no hay pena de muerte. Usted está juzgando como hombre. Y usted está diciendo, sí, que es lo justo que lo maten. ¿Sí o no, iglesia? Porque nosotros creemos que de acuerdo a la magnitud de lo mal hecho, tiene que tener el castigo. Dios no obra así. Aunque el hombre tenga sus penas de muerte, de acuerdo a la gravedad de la infracción, no es con el permiso de Dios. Y nosotros tenemos que saberlo, porque la vida solamente la da Dios y puede quitarla Dios. Pero nosotros muchas veces pensamos, y en ese estado, y hay algunos que dicen, aquí en República Dominicana debe de implantarse también la pena de muerte. Muchos lo dicen. Porque hay infracciones tan horrorosas, delitos tan horrorosos, que sensibiliza tu corazón. Y tú dices que te pones del lado de uno, de al que le han hecho la injusticia o el daño, y que el otro merece el castigo. Pero qué bueno que Dios no nos ha puesto como jueces a nosotros. Que Él es que determina el destino y la vida de cada una de sus creaciones. Amén. Miren, David lo decía porque David sabe que cuando el primer pecado que a David se le identificó fue aquel pecado que ustedes saben con la esposa de Urías, con Betsabé, y David en el momento que estaba en su pecado no pensó que estaba en pecado, como muchos de nosotros. Que el momento que estamos cometiendo el pecado, aunque el Espíritu Santo te dice, cuidado, alto, estás en rojo, tu carne te dice, después te arrepientes, dale para allá. Pero tú cometes ese pecado y vuelves y cometes otro pecado. Y vas llevando tu vida hasta que vienen las consecuencias. Dice la palabra de Dios que hay pecados que se perdonan y que hay un solo pecado que no tiene perdón. Y no vamos a entrar en este, pero David decía que el hombre era muy duro para juzgar. El hombre te juzga de acuerdo al momento y de acuerdo a tus circunstancias. David era un hombre que le cantaban. Ustedes saben que cuando llegaba de una guerra, que llegaba victorioso, a David era recibido con fiestas.
danzarinas y platillos y redoblantes y el chofar y todo eso. Porque David había ganado una guerra, una batalla, o había conquistado. Pero cuando David se equivocó, que el profeta fue y le dijo: David, ustedes saben que David de una vez se metió para lo profundo con Dios, porque él sabe que el pueblo lo iba a juzgar de manera dura. Vivió su consecuencia. Dios es justo. Dios determinó que ese hijo no iba a nacer, que iba a nacer, pero que iba a morir. Y ahí fue el castigo que recibió David de su pecado. Pero David no se rebeló contra Dios por eso, porque David vivió una circunstancia. Pero eso quitó que David fuera lo que Dios había dicho de él que iba a ser. No. Porque David se arrepintió y Dios lo restauró. Bendito sea el nombre de Jesús. Y precisamente de esa esposa Dios le dio quien iba a ser su sucesor. En sentido general, los humanos sacamos conclusiones siempre de condena contra las personas. Y no creemos que las personas tienen oportunidad. ¿Qué Dios quiere que nosotros aprendamos? Que Él nos protege. Y que aún de las especulaciones de aquellos que te juzgan, Él te va a proteger. No te está mandando a que cometas errores. No te está mandando que peques. Solamente Dios te dice que si te llega una circunstancia que Él permitió en tu vida, que tú no te provocaste, Él te va a proteger. Y que no importa el proceso por el que tú y yo estemos pasando, vamos a ser probados, inclusive sin tener nada en las manos, perdiéndolo todo. Podemos perder hasta la familia. Pero cuando Dios te examina y ve que tú no hiciste nada para perder tu esposo, que se fue por su pecado, aleluya, Dios te restaura y te protege. Muchos dirán: ay, Dios mío, es que esa persona, y te comienzan a buscarte todos los supuestos defectos para justificar el pecado del otro. Dios no opera así. Dios no opera así. Porque usted no puede agarrarme a mí de excusa para usted salir a pecar. Ay, es que son muy correctos en esa iglesia. Yo voy a soltar eso. Ay, no, en ese ministerio son muy exigentes. Yadira quiere que hagamos ayuno y uno no puede estar pasando hambre. Quiere que hagamos silicio. Hermano, ¿cómo ustedes van a llegar a otra estatura espiritual si no hacen lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios, si no buscan su presencia? Entonces muchos van a juzgar y van a decir: yo no voy a estar en ese ministerio. Pero si Dios la colocó ahí, usted tiene que estar bajo esa dirección. Y pasa con todo, señores, con las cosas donde Dios te pone, donde Dios te lleva a encabezar. Siempre van a aparecer gente que no le va a gustar tu estilo. Pero no es a la persona que tenemos que agradar. Tenemos que agradarle a Dios. La iglesia está aquí. Yo quiero ya por último que vayamos al Salmo 56. Porque cuando se trata de otro, usted y yo somos implacables. O sea, no tenemos misericordia. Lo que queremos es que le den duro. Si ese hermanito cayó en pecado, la pastora tiene que hacer algo. ¿Y dónde están los pastores de esa iglesia que están permitiendo que ese hermano? Y usted sabe si ya el pastor se sentó con esa persona, si la llamó y cumplió con el protocolo que manda la Biblia, que no es para destrucción, que es para restauración. Usted quiere ¿qué usted quiere? Que se agarre un micrófono y se diga que fulanito de tal. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia manda un protocolo y un orden cuando alguien cae. Por eso es que Dios nos protege, aunque fallemos, aunque cometamos errores. Dios nos ama, nos protege y nos da una nueva oportunidad. Amén. ¿Cuánto lo creen? El Salmo 56 en la versión Nueva Traducción Viviente, si los muchachos la tienen allá, si no yo se la leo desde aquí, dice así, versos del 1 al 3. Salmo 56, versos del 1 al 3. Dice: oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa.
Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme. Y muchos me atacan descaradamente. Pero este versículo me mató. Yo lo subrayé y se lo dejo en rojo, el 3 dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. El Señor, David le está haciendo al Señor una introducción de todo lo que está pasando y del ataque que está recibiendo, la implacable conducta de los humanos, señores, de los que están a nuestro alrededor. Y no es que son ellos nada más, usted y yo también somos implacables. Hay que buscar la parte donde tú y yo somos implacables, bien, para restaurar eso y renovar eso y cambiarlo, Usted tiene que buscar, wow, yo fui duro con fulano, wow, yo sí soy implacable con fulano, wow, fulanito no, tal cosa y ya yo quiero que lo destruyan, que lo destituyan, que lo detronen. Viene su parte. Por eso dice Jesús, que miremos primero la viga de nuestro ojo. Óigame bien, viga quiere decir que es grande. Que mirar la paja, que es algo finito, pequeño, casi imperceptible, que está en el ojo del otro. ¿Y sabe por qué la palabra de Dios te dice que mires primero la viga de tu ojo? Miren, es duro sacarse una viga. Usted va a estar tan ocupado resolviendo su propio problema que usted no va a estar pendiente de la vida del otro. ¿Cuánto lo creen? El Señor en todo es perfecto. Dice que me cuide de los que me calumnian y no dejan de acosarme. Yo no sé a cuánto le estará pasando eso. Quizás en tu trabajo, quizás en tu ministerio, quizás te han lanzado una trampa en los documentos tuyos y te han cambiado. Fíjense, conocí la historia de una persona que trabajaba fuera del país, en un lugar lejano, pero esa persona se había desarrollado y había descollado también. Pero la intolerancia racial es grande, señores, en muchos países. Usted no lo sabe. Esa persona descolló, dominó el idioma y estaba desarrollándose y consiguió una posición importante en una empresa internacional. ¿Y saben algo? Recibió tanto acoso, tanta intolerancia. ¿Sabe lo que le hacían incluso? Le tocaba hacer traducciones. ¿Y sabe lo que hacían otros del país? Entraban tipo hacker, o sea, se entraban en la computadora y le quitaban todas las correcciones que habían hecho, ya para presentarla, y ya ella con su trabajo listo. Muchas veces no queremos darle oportunidad a las personas. Dios siempre apercibía a esa persona y siempre descubría, wow, pero yo hice esa corrección. Lo último que hacía era que guardaba los barcos como quiera. Porque la maldad del ser humano, señores, cuando no tiene a Dios en el corazón, se va bien lejos. Se va tan lejos que busca destrucción. Pero dice el rey David: oh Dios, ten misericordia de mí. Y eso es lo que nosotros primero tenemos que buscar. Dice, porque la gente me acosa. Dice, mis enemigos me atacan todo el día. Pero en el segundo versículo David habla que él era calumniado. No era que lo estaban acosando porque él no estaba siendo perseguido porque estaba haciendo sinvergüencería o pecado o algo, sino dice, me calumnian. Una calumnia es algo que se dice de ti que no es verdad. Y se hace con el propósito de que deben decirte, no, con el propósito de dañarte. Por eso muchas personas, usted tiene que poner atención cuando le están hablando, y cada palabra que usted dice, usted saber cómo la dice, para que el diablo no las tuerza y llegue al corazón del otro distorsionada. Pero David decía, pero cuando tenga miedo, y quédate con esto, iglesia, pero cuando tenga miedo,
yo en ti pondré mi confianza. Porque no hay una protección más grande que la protección que Dios nos da. En Dios solamente nosotros debemos de confiar y creer. Y tú solamente tienes que creer lo que Dios dice de ti. No dejes que nadie te ponga sellos. No dejes que nadie te declare maldiciones. No dejes que nadie declare que tú vas a ser un fracasado o una fracasada. No dejes que nadie diga que tú no vas a tener oportunidades, porque no es lo que Dios ha dicho de ti. Tú tienes que esperar, y yo esperar solamente en las promesas de Dios, en la que Él nos ha dado, que se van a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir, y el mundo lo va a ver. Y tu entorno lo va a ver. Muchos que están viéndote ahora que tú estás fracasado, que no estás adelantando, va a tener que ver que Dios estableció una promesa en tu vida y que la va a cumplir. Bendito sea el nombre de Jesús. Por último, iglesia, no esperes que otros te aplaudan. Que cuando tú y yo comenzamos a esperar que otros nos aplaudan y reconozcan lo que nosotros somos, fracasamos. Porque vamos a vivir siempre queriendo agradar a la humanidad y no agradar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú eres valioso para Dios. Somos valiosos para el Señor. Y yo quiero dejar en ti que solamente debes preocuparte por lo que Dios pueda pensar de ti. Con esto no quiero decir que tú vas a andar caminando en el camino y haciendo cosas que a Dios no le agradan porque no te importa lo que cree el hermano. A mí no me importa lo que la hermana crea, si no la salud es problema de ella. Yo estoy bien con Dios. Usted tiene que saludar a su hermano, darle amor, detente y abrázalo. Desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más pobrecito hasta el que tiene mejor condición. El que anda en una Range Rover, igual que el que anda en la bicicleta, igual usted tiene que abrazarle, saludarle y decirle gracias a Dios por esta familia que me ha regalado. Usted no sabe cuál de esos hermanos es al que Dios va a usar para bendecirte. ¿Cuánto lo creen? Usted no sabe a cuál es que Dios está inquietando, que usted quizá nunca ni lo ha saludado. Se lo digo por experiencia. Quizá nunca usted ha hablado con esa persona, no ha tenido, y Dios le place poner a esa persona con la que usted nunca ha hablado y decirle, acércate a esa persona y resuélvemele tal o cual cosa, ayúdale en tal o cual cosa. Dios obra así. ¿Saben por qué Dios obra así? Para que usted y yo comencemos a entender que es la protección de Dios la que tenemos y que nos protege aún de lo que nosotros no sabemos. Ponte de pie, iglesia. Solo ocúpate por agradar a Dios. Cuando tú te ocupas por agradar a Dios, Dios te protege. Pero además, si tú agradas a Dios, tú comienzas a ser obediente a lo que Él ha dicho que tú tienes que hacer.